Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, el versículo número 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice Hechos, capítulo 1, versículo 8? El Señor Jesús habla y nos dice lo que Él quiere que los discípulos hagan. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Padre, le damos gracias por darnos a Jesús. En esta hora le rogamos, Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Padre Santo, haga posible en nuestra vida que el Espíritu Santo produzca el querer y el hacer por su buena voluntad. Dirija nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hay una palabra con la que estamos trabajando y es la palabra regeneración. En el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo número 5, ¿qué dice Tito 3:5? Aquí aparece esta interesante y maravillosa palabra. Como dice Tito 3:5, estamos hablando del Espíritu Santo y la regeneración. ¿Qué cosa es regeneración? Vamos a explicar en un momento el significado de esa palabra. Tito capítulo 3, versículo número 5. ¿Cómo dice el 5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Dice por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración. Decíamos que la palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Significa nacer de nuevo. Y decíamos que hay una palabra griega, paligenesia, que significa palin otra vez y génesis comienzo, nacimiento. Un nuevo nacimiento. La llegada de un nacimiento nuevo. Significa cambiar o convertir una cosa en otra. Ustedes recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo en el monte de noche y le dijo las cosas que deben suceder para una persona salvarse. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. San Juan capítulo 3, versículo 3 al versículo 8. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Habla la Biblia de un nuevo nacimiento? Sí. Por tal razón, entonces, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento tienen que ser una realidad en el cristiano. Si usted es una persona que se queda siendo solamente religiosa, es muy probable que no le vea en el reino de los cielos. Pero si usted le permite al Espíritu Santo trabajar en usted, entonces el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo. Le hace tener lo que se llama la regeneración. Ya vimos una primera parte, vamos a trabajar con la segunda parte de esta presentación. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Si usted quiere la primera parte, vaya por favor a la página en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y busque esta primera presentación que le aparecerá allí sin ningún problema. San Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Lucas 9, 23. Estamos hablando de la regeneración, el nuevo nacimiento, la participación del Espíritu Santo en esta actividad o en esta experiencia. San Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Y cómo dice el 23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1,
niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Las personas que tienen la experiencia del nuevo nacimiento, número 1, deciden ir en pos de Jesús. Y esa frase es muy profunda. ¿Van en pos de quién? ¿Caminan en pos de quién? ¿Siguen a quién? Vamos a ver si complicamos esto un poco, porque si a la gente no le complican las cosas, como que no tienen interés. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted le complica la cosa, la persona como que medio se despiertan. Segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo 14, versículo 15. ¿Qué significa ir en pos de Jesús? Significa que me niego a mí mismo. ¿Qué significa ir en pos de Jesús? Significa que tomo mi cruz cada día. ¿Y qué significan estas dos cosas? Aquí hay un ejemplo que lo ilustra muy bien cuando estudiamos a fondo qué es lo que significa lo que Pablo está diciendo. Recuerde, cuando usted lee la Biblia, debe tomar en cuenta que una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que quiere decir y otra cosa es enseñar lo que quiere decir. ¿Cuál es la primera? Lo que dice la Biblia. ¿Y la segunda? Lo que quiere decir. ¿Y la tercera? Enseñar lo que quiere decir. La primera se llama noemática, la segunda se llama proforística y la tercera se llama heurística. Ahí está el secreto de la Biblia. La Biblia no necesita de la ayuda de nosotros, porque es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová Dios nuestro permanece. ¿Deberíamos llenar la Biblia de nuestras palabras o nosotros llenarnos con la palabra de la Biblia? ¿Quién estaba cuando usted apareció? Y cuando usted se decida ir, ¿quién se queda? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Hay mucha gente que quiere ayudar la Biblia y eso es tiempo perdido. Dios solo tiene 2 abogados. No quiere más abogados. ¿Saben quiénes son los abogados del Señor? La palabra consolador, ¿qué significa? Consolador significa abogado, significa defensor, significa instructor. ¿Quién es el primer abogado de Dios? Cuando Cristo se iba, San Juan capítulo 14, dijo que enviaría otro paracleto, como se mencionó por allí. Entonces, ¿quién es el primer consolador? No. Si Cristo dijo que enviaría otro consolador, así que el primero es ¿quién? ¿Y el segundo quién es? Ahora, mire primera de Juan capítulo 2, la Biblia es apasionante, la Biblia es apasionante. No olviden que estamos en segunda de Corintios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice primera de Juan 2, 1 y 2? ¿Cómo dice el versículo 1? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahora? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién dice? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, ¿quién es el primer abogado? Jesús. ¿Y el segundo abogado? Cuando usted se acerque a la Biblia, trate de que su mente se deposite en la Biblia. ¿Entendieron la idea? Porque la gente quiere que la Biblia se deposite en su mente. ¿Entendieron? ¿Verdad que cuando usted lee un pasaje de la Biblia lo quiere interpretar? Entonces usted quiere que su mente sea un filtro para la Biblia. Y eso trae tanta religión y tanto lío en la tierra. Si miráramos la cuestión de la manera contraria, fuera más fácil. Le pongo un ejemplo. Recuerda que estamos en 2 Corintios capítulo 2, no se me ha olvidado. Jesucristo vino a la tierra. ¿Sí o no? Sí. Cuando abría la boca, ¿qué decía? Escrito. La pregunta es, ¿estaba la mente de Cristo en la Biblia? ¿Sí o no? Él la inspiró, el Espíritu Santo, el Padre. Así que Él se sometió ¿a quién? A la Biblia. Él la interpretaba conforme a lo que la Biblia enseña. Escrito está. ¿Cómo dice el profeta? ¿Cómo dicen las Escrituras? Siempre se enfocó en ¿qué? Escrito está. En su vida moral, cuando enfrentó al diablo, ¿qué le dijo? Escrito está. En sus enseñanzas, ¿cómo dijo?
Escrito está en la Escritura. Y en sus debates públicos, cuando discutía con la gente, ¿qué citaba? La Biblia. ¿Su mente estaba llena de qué? ¿Su mente estaba depositada dónde? Allí que hay que tener secreto. Pero para depositar su mente en la Biblia, tiene que estudiar ¿qué cosa? La Biblia. Estamos hablando de la regeneración. Estamos leyendo San Lucas 9:23. ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos entender qué es lo que está diciendo el Señor en Lucas 9:23. Porque cuando lo leemos literalmente y nada más nos quedamos con el pensamiento del versículo 23, dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué cosa? Sígame. Entonces, necesitamos entender, conocer, comprender y entender qué es lo que Él quiere decir. Ya vemos lo que dice. ¿Qué es lo que quiere decir? Y cómo enseñar lo que quiere decir. Le estoy llevando a un testimonio en 2 Corintios capítulo 2 para entender el pensamiento de Jesús. Porque es fácil interpretar, ¿o no? ¿Es fácil o no es fácil interpretar? A ver, ¿sí o no? Dice la Biblia, y Judas fue y se ahorcó. Dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Qué significa eso entonces? Que te ahorque rapidito, compadre. ¿Y eso es lo que quiere decir la Biblia? No. Por eso hay tantas religiones. 2 Corintios capítulo 2. Mire qué cosa linda. Versículo 14, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 14? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué hace Dios? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Qué dice ahora? En los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 14. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Muy bien. ¿A qué tipo de triunfo se refiere ahí el apóstol Pablo? Hay un verbo que se usa ahí, que es el verbo triambúo, que tiene un significado interesante. Ponga cuidado ahora, por favor. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo y la regeneración, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. ¿Cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? ¿O cómo usted sabe que está naciendo de nuevo? ¿O cómo usted sabe que está produciendo el nuevo nacimiento en la vida suya? Bueno, usted está experimentando triambúo. Está manifestando, está experimentando el triunfo. ¿Cómo sé que estoy triunfando? Ay, mamá. Pablo utiliza este verbo triambúo para expresar lo siguiente. Usted recuerda en la antigüedad que cuando el Imperio Romano conquistaba una ciudad y arrasaba con los soldados, tomaban al rey, a la familia del rey y a toda la clase high de ese nuevo lugar y lo traían cautivo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El rey por delante, el rey vencido, y detrás del rey toda la familia y todo su séquito, toda su gente iban pasando la vergüenza. ¿Pasando qué dije? De que fueron vencidos, fueron derrotados, fueron conquistados. Cosa linda, mamacita linda, caramba. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que ahora usted y yo tenemos que agarrar la cruz de nosotros, echárnosla encima y ir detrás de Jesucristo que lleva la cruz que era de Barrabás. ¿Qué es lo que usted está diciendo, pastor? Si alguno quiere venir en pos de mí. Ay, mamacita linda, caramba. Si usted se llama cristiano y no está dispuesto a negarse a usted mismo, perdóneme, usted no ha nacido de nuevo. Me ofendió. ¿Tú sabes lo que me ofendió? No ha nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que está creyendo? No ha nacido de nuevo. ¿Cuántos discursos dio Jesucristo de cuando le pusieron la cruz al Calvario? ¿Cuántos discursos dio? Veo que lo voy a agarrar. Cosa linda, mamacita linda. ¿Cuántos discursos dio? Se paró con su cruz. Hermanos y hermanas, escúchenme bien. Yo que soy el Cristo, miren cómo voy con mi cruz. Hizo eso él. Entonces, ¿cuántos discursos dio? Cayeron en la trampa. Cosa linda. Claro que sí que dio un discurso. Lo agarré. Mi negra linda. Mi muchacha. Esta es una buena exégeta. Ya está interpretando. Ay, caramba. Cuando las mujeres estaban llorando, ¿qué le dijo él?
¿Qué le dijo a las mujeres que estaban llorando? No lloren por mí. ¿Sabía Cristo lo que venía en el año 70 sobre Jerusalén? Lloren por ustedes y por vuestros hijos. Ahora mi pregunta, ¿tomó su cruz Jesús? Como oveja fue llevado al matadero y no. Aquí le hago la pregunta a usted. De corazón, ¿está usted en ese proceso? Ay, mamá. Está llevando su cruz calladito, aunque le digan lo que le digan, aunque le digan perro muerto. Rosalita, mamacita linda. Y yo, ¿qué cosa linda? Esto hay que decirlo con un poco de gracia, porque entonces se convierte en un problema, ¿eh? Rosalita. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero cuando usted le dice, agarra tu cruz, ¿cómo que agarre mi cruz? Rosalita, mamá. Y peor cuando usted le dice, vamos, acuéstate, la cruz está en el suelo. Usted tiene que acostarse encima de ese palo y abrir los brazos, y viene un Juan de los Palotes y diga, clavarle los clavos en la mano, y dice, pero ¿qué relajo? Entonces le ponen el clavo aquí para que no se desgarre, y cuando le van a dar el primer martillazo, no, espérate, estate quieto, compadre, tiene que crucificarte o no. A ver si o no. Ni siquiera dicen que sí. Cosa. Triambúo, vamos en triunfo. Mientras usted más se rinde, más triunfa. ¿Es verdad o no es verdad? Bendito sea el nombre de Dios. La regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Qué me ofendió? Ese hombrecito, ese pequeño demonio que uno tiene por dentro, ya está tranquilo. Porque hay mamacita linda, compadre. Cuando yo era un muchachón, usted me miraba mal y él me tenía encima, compadre, literalmente. Y nadie puede creer eso. Hay gente que me dice, yo no puedo creer que usted peleaba, pastor. Y era todos los días. Le agradezco a Dios que yo no sé cuántas veces me han crucificado, pero bendito sea su nombre. Niéguese, tome su cruz. ¿Y qué cosa? Ahora, si usted no se niega a usted mismo, ni toma su cruz, ¿a quién es que está siguiendo? Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, caramba. Y entonces, que el liazo está armando aquí. ¿A quién es que está siguiendo, compadre? Porque no es a Jesús. La regeneración, el nuevo nacimiento. Una gente que usted le picaba un ojo y ¿qué pasa contigo? Y ahora, Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? A ver, ¿nació de nuevo Pablo o no nació de nuevo? Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, ¿nació o no nació de nuevo? Los discípulos Juan y Santiago, ¿nacieron o no nacieron de nuevo? ¿Cómo le llamaban Juan y Santiago? ¿Cómo decían en español? Hijo del diablo, ¿no? Boanerges. ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Quiere usted nacer de nuevo? De todo corazón. El Señor es misericordioso. Hay personas que son tan duras que tienen que enfermarse para nacer de nuevo. Y eso es cuando están atravesados así, que se lo está comiendo una cosa por dentro y lo está acabando. Ahí es que entonces nacen de nuevo. Y otro, un accidente que salieron rotos por todas partes. Pero no hay necesidad de llegar a eso. Si usted sabe que tiene que meterse por ahí, usted se tranquilo y mejor sométase. Y no que, como dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque ha de ser sujetado con cabestre y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo les pregunto en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí o no? Entonces, lo lindo es que cuando usted es una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu viene sobre usted y la gente, sin que usted hable, empiezan a emocionarse y hasta se les salen lágrimas. ¿Saben por qué? Y gente que están picados por el diablo, se le acercan y le preguntan, ¿usted es cristiano, verdad? O ¿usted es cristiana, verdad? Sí, yo sabía. Mire, empiezan a abrirle su corazón y se vacían y usted dice, ¿qué está pasando aquí? El espíritu que está en usted está impresionando el espíritu que está en la otra persona. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Usted quiere que el Señor le rompa una pierna para que nazca de nuevo? A ver, dejémonos de romper nada. Yo quiero hacerlo por la buena, ¿no? Así que usted está decidido a tomar la cruz del Señor Jesús, perdón, la cruz suya, porque Cristo no tiene cruz. ¿En qué cruz murió Cristo? En la de Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Hijo del Padre. Qué barbaridad, ¿eh? Barrabás era un falso Mesías. ¿Usted está listo a negarse a usted mismo? Cuando alguien le diga algo, usted sienta que se le calientan las orejas, piense 7 veces lo que usted va a decir.
Y después que decida hablar, piense 7 veces más qué va a pasar cuando usted lo diga. Y si usted sigue, piense 7 veces más, ¿cómo es la mejor manera de decirlo? Al final no va a decir nada. ¿Provocaron a Jesús? ¿Le escupieron la cara? ¿Cuántas veces le han escupido la cara a usted? Ay, mamá. Ay, me dijo un señor una vez, me lo como vivo. Que me escupan la cara. Segundo, ¿abostearon a Jesús? ¿Le entraron a Pablo por la cabeza? ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? ¿No dio un buen ejemplo el Señor Jesús? Porque ejemplo os he dado, San Juan 13:15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí tengo un ángel, bueno, además del hermano Johnny Francis, aquí tengo un ángel siempre a mi derecha que va tomando nota de todo lo que digo. Yo le pregunto en el nombre del Señor Jesucristo, ¿aceptan ustedes que el Espíritu Santo produzca en ustedes el nuevo nacimiento? Amén. ¿Puede levantar la mano diciendo que sí? Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5, 17? Es una cita que conocemos de memoria. Segunda de Corintios 5, versículo 17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está nueva, las cosas viejas, de aquí todas son hechas. ¿Quién hace el cambio? El Espíritu Santo. ¿Cambia el Espíritu Santo el corazón de la gente? ¿Sí o no? ¿Quiere usted cambiar de nuevo? ¿Completamente? ¿Profundamente? Es tan lindo el asunto del nuevo nacimiento que gente que eran el diablo, eran pichones de demonio. Ahora cuando usted lo ve y lo trata, usted dice, pero ¿y qué pasó aquí? Y ese testimonio gana la vida de otros. Hay un señor que conocí en Nueva York, apellido Mansueta, que ese tipo no era malo, no. Era malísimo. Y ¡pum!, le cae un hijo compadre con una enfermedad seria. Y ese hombre se está volviendo loco, su hijo mayor. Y fue y habló con Dios. Cosa linda, mamacita linda, mamá. Fue y habló con Dios. Yo no le voy a decir toda la cosa mala que sea Mansueta porque no vale la pena y posiblemente esté viendo este sermón en algún momento. Pero vino el Señor y él, un tipo, le abrió el corazón al Señor. Señor, si tú me sanas, mi hijo, yo me entrego a ti y te voy a servir. El Señor, que es todo misericordioso y clemente y piadoso y todo lo que usted quiera, lo oyó. Y un viejito, el Señor se lo sanó. Y Mansueta se bautizó. Dio un cambio tan grande que hasta los delincuentes con los que él trabajaba empezaron a entregarse al Señor. Ese tipo, en el tiempo que yo lo conocí, era fuerte. Cuando él me veía se emocionaba y me agarraba por la cintura y me levantaba. Y se emocionaba y me abrazaba levantándome. Eran 3 libras que yo tenía, ¿eh? Y así se ponía, pero así sólido. Y me dice, usted no sabe, pastor, que ahora yo me meto a todos esos sitios donde no se mete nadie a predicar el evangelio. Y a veces me encuentro alguna experiencia, dice él, de un pichoncito que están aprendiendo a atracar. Que me indica atracarme. Cosa linda, dice, sacan su navaja y ¡fra! Me dicen, saca la cartera. Y entonces yo le digo, no, así no es que se atraca, compadre. Usted no tiene balance. Y empieza a darle una paliza. Le quita la cuchilla, le toma, vamos a ver otra vez. Tiene que aprender, tú tienes que tener balance. Y los tipos dicen, ¿quién es este? Y entonces llegan los otros, más viejitos, empiezan a reírse. Dicen, ¿tú no sabes que ese tipo era peor que tú? ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Tiene Dios poder cambiar a la gente? Y le puede cambiar a usted también. Hay muchos padres orando, ayunando, clamando, rogando, haciendo todas las musarañas por los hijos. Se olvidan de una cosa, la más importante, nacer de nuevo. Perdóneme, sin nacer de nuevo todos los demás son pura payasada. ¿O no? ¿O no? ¿Ven los hijos cuando a usted se le calienta la oreja todo lo que saca por la boca? Digo, no, salí, no, mamá. Oremos y roguemos a Dios para que el Espíritu Santo produzca en nosotros la regeneración, el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, y si no está en Cristo, vamos a cambiar el versículo. De modo que si alguno no está en Cristo, vieja criatura es. Las cosas viejas se mantienen y no son hechas nuevas, ¿le parece bien?
Señores, seamos sinceros de corazón. ¿Verdad que estamos tan empeñados en predicar una doctrina que nos olvidamos de dar un testimonio? ¿Entendieron lo que dije? Estamos muy afanados en aprender toda la doctrina, pero nos olvidamos de que lo más fundamental es el testimonio. Será predicado este evangelio por... ¿A quién dice? A toda la... Y entonces, estamos dando una campaña. Estoy haciendo esto con historias, porque es que usted no necesita más teoría. Y toda la teoría está aquí. Y es una ciudad difícil. Y en el centro en la capital de esa ciudad, en la capital de ese país, dentro de la capital hay otra ciudad. Ya tú tienes que darte cuenta qué ciudad es. Es una ciudad dentro de otra ciudad, pero que la ciudad que gobierna y manda es la ciudad que está dentro de la ciudad. Y para usted entrar a esa ciudad, lo primero que se encuentra son 2 dragoncitos cuando usted entra a esa ciudad. Pues ahí se preparó una campaña y comenzamos la campaña. Vino una muchacha asiática, no sé si era china o de dónde era, que en español no sabía nada. El novio se le sentó al lado, el novio había sido miembro de la iglesia, se le sentó al lado para ir diciéndole lo que estaba diciendo el sermón. Oiga, y vino el Espíritu Santo y agarró el corazón de esta muchacha asiática y se lo hizo pedazos. Cada noche ella terminaba llorando. Hacía un tiempo ya que ella estaba oyendo sermones y leyendo algunos libros. Y cuán grande no fue la sorpresa para el novio, y cuán grande no fue la sorpresa para la familia del novio, cuando esta muchacha, una ejecutiva muy qué sé yo qué en esa ciudad tan importante, le preguntó al novio, ven acá, ¿y qué es lo que uno tiene que hacer para bautizarse? Porque yo no entiendo por qué tú te enfriaste en las cosas del Señor. Hablando con el pastor, me preguntaron a mí, y dije, bueno, ella no es una niña. Ella es una persona adulta. Preséntenle el caso a la junta de la iglesia y tiene que tomar una decisión. Pues se reunieron, compadre, y la muchacha al final de la semana terminó bautizándose. Le dijo al novio, tú o te alineas con Dios o dejamos esto. Porque ¿cómo es posible? Dice ella. Que tú sepas todo esto y vivas como tú vives. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida de la gente? Entonces pregúntese por un momento, por favor, ¿cómo es posible que ha pasado tanto tiempo usted en la iglesia y sigue siendo la misma persona? Eso es una falta de respeto. ¿O no? No es una falta de respeto. Una falta de respeto a Dios. Si dejáramos que el Espíritu haga en nuestra vida lo que Él sabía hacer, nuestros hijos serán los primeros en entregarse al Señor. He hablado con muchos jóvenes, como con lágrimas vienen a decirme, pero ¿y cómo hago yo esas cosas? Y hago sufrir a mi mamá o a mi papá, que son gente que aman y temen a Dios. Señores, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. El punto es descubrir en quién está usted. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Usted ve que yo no me estoy inventando nada, solo estoy leyendo la Biblia y explicándola. A la luz de la misma Biblia, método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a ella misma. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Hay 2 posibles lugares donde puede estar un ser humano. No hay un tercer lugar. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 22? ¿Cómo dice el versículo 22? Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice ahora? También en Cristo todos serán vivificados. Si usted ha nacido de nuevo, ¿está en Adán o en Cristo? En Cristo. Si usted es una persona que ya ha recibido la regeneración, ¿está en Adán o en Cristo? En Cristo. Por favor, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, cuando una persona está en Cristo, ¿se ve en la vida de esa persona los perfiles de Cristo? Ok, aquí le tengo un examencito. Gálatas capítulo 5, a ver dónde están esta gente. Y recuerde que el examen es gratis.
Usted puede tomar su examencito y protestar o lo que usted haga, lo que usted quiera, pero es gratis el examen. Le voy a leer dos grupos de gente y usted me dice quién está en Cristo y quién no está en Cristo. ¿Están listos? ¿Están listos? Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa dice? No heredarán el reino de Dios. Mi pregunta para usted, ¿esta gente vive en la carne o vive en Cristo? ¿Vive en Adán o vive en Cristo? ¿Y la gente que viven así, podrán entrar así como están al reino de los cielos? Dice el versículo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahora? Andemos también por el Espíritu. Mi pregunta para usted, ¿pero quién es que hace el cambio? ¿Quién hace la transformación? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. Usted no puede decir, el pastor te está diciendo, no, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 23? ¿A qué se compromete Dios? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué dice? Y todo vuestro ser, ¿cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿cómo? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahora, versículo 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que se compromete a hacer la santificación en la vida suya? ¿Se compromete Dios a hacer eso? ¿Puede hacerlo Dios? ¿Lo ha hecho en otras personas? ¿Usted quiere que lo hagan usted? No es que usted tiene que correr para arriba, correr para abajo, no. Es rendirle su voluntad a Dios. Y Él se encarga de hacer que usted nazca de nuevo. Pablo, ¿tiene que nacer de nuevo? Una pregunta de examen. Piense bien lo que le voy a decir. ¿Cuál de los apóstoles fue y le predicó a Pablo? Una pregunta de examen. ¿Estaban autorizados los apóstoles para predicar el evangelio? ¿Sí o no? Rosalito, cosita linda. ¿Y cuál de los apóstoles le predicó a Pablo? ¿Cuál de los discípulos le predicó a Pablo? Ustedes son unos sabios. Se quedan calladitos y no dicen nada. ¿Quién vino a hablar con Pablo? El Señor Jesús. ¿Lo tumbó del caballo? ¿Le dolió a Pablo? El trayón fue tan fuerte que con la luz y el trayón quedó ciego, compadre. ¿Era necesario que trayarlo del caballo? ¿Quién vino a hablar con Pablo después que Jesús fue y lo visitó? Ananías. ¿Qué le dijo Ananías a Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ananías, qué cosa linda. Y me Ananías diciendo, sí, mi Señor. Oye, Ananías, necesito que me haga un favor. Papá Dios es tan hermoso que hasta le pide favor a sus hijos. Papá Dios no anda dando órdenes. No. El Señor es tan amable. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Lo primero que le dije cuando empezamos a caminar juntos fue, no me dé órdenes, que no me gusta. Todavía tengo problemas con las órdenes que me estén ordenando, no me gusta. Porque mi padrastro era militar, mi mamá era la esposa de un militar y mis hermanos eran hijos de un militar. Y yo era el último. Y después de mí lo que venían eran los perros. Así que cuando mi papá hablaba, mi mamá hablaba, mis hermanos hablaban, ¿a quién recibía todas las órdenes? Yo. Y cuando ya yo me incomodaba con tantas órdenes, y eso tiene que ponerte en la cosa porque mamá era violenta. Y
Oye, cuando yo salía así rabioso, salía para afuera. Cosa linda, mamacita linda. Venían los perros. Eran 5 perros que teníamos en la casa. Y venían todos porque era más chiquito, conmigo era toda la cosa. Y venían, quítense ya ahí ustedes. Y los perros se quedaban como, ¿qué les pasa? Y cuando se me pasaba la rabiaca, venían ellos así, muchachos, cosa linda, mamá. Venían así como, ¿y qué te pasa? Y yo me sentaba en el suelo, entonces venían toditos y empezaba a llorar y me abracé, me quedaban ahí. Cuando venía mi mamá, mira lo que está llorando, hacían los 5 perros. ¡Ah! Y yo le decía, acércate que tú verás lo que te va a pasar. Y empezó, cosa linda de esa mamá. Agarra esos perros si tú no quieres que yo te entre a palo. Digo, bueno, busque el palo, miren, los perros están ahí. Y ella empezaba a reírse. Señores, yo le hago una pregunta. ¿La vida es hermosa o no es hermosa? Entonces, ¿por qué la complicamos tanto? Y no pasamos la vida entera con una vida complicada. Una tontería. El pecado, Cristo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Dios ha dado todo lo que tiene para que usted sea una persona feliz. ¿O no? Entonces, ¿por qué se broma tanto la vida, por favor? ¿Quién se compromete a limpiarlo a usted? A lavarlo. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. ¿Usted cree en la Biblia? Tengo entendido. A ver, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo y ¿qué cosa? La regeneración. ¿Quién produce la regeneración? ¿Quién hace el cambio, el nuevo nacimiento? Ezequiel 36, versículo 25 al versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 25? ¿Quién se compromete a santificarnos por completo? Dios. Versículo 25, ¿cómo dice? Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién se está comprometiendo a limpiarlo a usted? ¿Quién se está comprometiendo? ¿Tiene poder Dios para limpiarlo a usted? Entonces estése tranquilo. Me acuerdo cuando yo era chiquito, yo salí, ¿se acuerdan una guerra que hubo aquí en el 65? Yo tenía 5 años. Me acuerdo que siempre, era un domingo, todos los domingos mi hermana nena era la que me bañaba. Cosa linda, papá. Yo tenía 5 años, me acuerdo como ahora. Han pasado nada más 58 años de eso. Yo tenía 5 años y recuerdo cuando mamá gritó, nena, ¿qué? Vete a bañar, Andrés. Andrés, ¿qué? Camina. Porque los más grandes no que están muy contentos con hacerle cosas a los más chiquitos, pero esta me quería como ya pensaba que ella era la mamá mía. Bueno, yo me lleva a la nena, me baña, me pone mi ropita, un domingo, compadre. Quién sabe que viene de una guerra y que se va a un relajo. Y cuando yo estoy bañadito, y está todo el mundo ahí tranquilo, ¿quién sabe? ¡Pum, pum, pum! Y ¡pum, pum, pum! Y le dice a la nena a mi mamá, mamá, ¿y qué será todo eso que está sonando? Y le dice mamá, estate tranquila, muchacha. Y vuelve otro, pum, 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 ratatatatata, ratatatatata. Y dice, nena, vuelve otra vez de mi mamá, mamá, tú no estás oyendo, esté tranquila. Y entonces mi hermana José o mi hermana Carmen vienen y le dicen a mi mamá, algo está pasando, mamá. Y bueno, yo nada más dije, ¿por qué no salimos a ver? Y tú te imaginas, Luis, cuando empezaron a sonar esas sirenas, compadre, que desalojen, que desalojen, que desalojen. Salimos a la calle, compadre, y veíamos los helicópteros con las ametralladoras y la gente de abajo disparándole a los helicópteros y los helicópteros. Y pregúnteme quién me llevaba a mí jalado así. Mi hermana nena, y me agarraba y yo decía, pero espérate, uno tiene que ver déjame ver un chin. Y ratatatata, ratatatata. Bendito sea Dios. ¿Es lo mismo hablar que vivir? ¿Es lo mismo? Permítale a Dios que haga el cambio en su vida. Permítale a Dios que produzca el nuevo nacimiento. Y no tenga que pasar por una guerra. ¿Prometió Dios hacer el cambio? ¿Dice Dios que le va a lavar a usted? ¿Nos ensucia el pecado, sí o no? ¿Se acuerdan que leímos que somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden? ¿Se acuerdan en 2 Corintios capítulo 2? Mi pregunta, ¿usted quiere ser grato olor de Cristo o quiere ser grato olor de perdido? Grato olor de Cristo. ¿Se compromete Dios a lavarlo a usted? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene un olor el pecado? El pecado hiede. El pecado tiene un olor tan asqueroso que no importa lo que usted se ponga, hiede. Pero usted solo lo percibe si está en el Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, usted no percibe ese olor.
Es un olor feo. No se compara con nada. Un olor feo. Feo. ¿Han olido azufre alguna vez? Es un olor feo. Número 2. ¿A qué más se compromete Dios? Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne, un corazón sensible. Te voy a lavar, te voy a limpiar y voy a preparar a arreglar tus sentimientos y emociones. ¿Tienen los seres humanos sentimientos y emociones? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que nosotros actuamos a través de los sentimientos y emociones? ¿Sí o no? Y Dios dice, te voy a arreglar eso, mi hijo, porque eso está feo, eso no está bien. ¿Puede Dios hacer eso? Y número 3, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice Dios ahora? ¿Qué promete? Y haré, ¿qué cosa? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mi pregunta entonces, ¿está comprometido Dios en producir en nosotros el nuevo nacimiento, sí o no? ¿Quiere hacerlo Dios? Entonces permítaselo. ¿Quiere usted permitirle a Dios que produzca en usted la regeneración, el nuevo nacimiento? ¿Están de acuerdo levantando la mano conmigo? ¿Dios tiene poder para hacerlo? Les pregunto en el nombre del Señor, por favor, ¿verdad que se entiende lo que estamos tratando de decirle? ¿Verdad que esto no es complicado? ¿O es complicado? Efesios capítulo 3. Mire qué cosa linda. A mí me gusta que Dios lo hace por amor. ¿Cómo lo hace Dios? No te obliga, no te patea, no te empuja, no te grita. Esta cita es una de las citas que más amo en la Biblia. Mire, aquí participa el Espíritu Santo, participa Jesús y participa el Padre Celestial. Efesios capítulo número 3. Mire qué cosa linda. Pablo dice que ora a Dios para que ocurran estas cosas. Versículo 16, ¿cómo dice? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué cosa es el hombre interior? Lo hemos dicho en muchos sermones. El hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. En nuestro ser intelectual, el hombre interior compone la mente, la voluntad y la conciencia. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar nuestra mente? ¿Sí o no? ¿Y puede darnos el Espíritu Santo la mente de Cristo? ¿Puede fortalecer nuestra voluntad el Espíritu Santo? ¿Puede aclarar nuestra conciencia el Espíritu Santo? ¿Puede o no puede? Número 1. Número 2. Y entonces, cuando ese proceso comienza, versículo número 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene el Espíritu Santo poder para abrirle una habitación en nosotros a Cristo? Habitar, katoikeo, significa hacer morada permanente. ¿Le gustaría que Cristo hiciera morada permanente en usted? Oiga, de corazón, ¿le gustaría a usted que le pase como a Pedro? Que cuando la criada lo vieron le dijeron, tú eres un seguidor de él. Tú te pareces a él. Tú hablas como él. ¿Le gustaría que la gente le dijera eso a usted? ¿A le gustaría o no le gustaría? ¿Qué dijo Pedro? ¿Lo negó cuántas veces? 3 veces. Y número 3, versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana. El Todopoderoso Padre, el Todopoderoso Espíritu Santo, el Todopoderoso Jesucristo, ¿están colocándose del lado suyo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que vivamos un mundo de gente cristiana que están tan derrotados? ¿O no? A ver, ¿sí o no? El hecho, yo pregunto, ¿leímos o no leímos? ¿Qué dice espíritu, alma y cuerpo? ¿Se compromete Dios a santificarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. ¿Se compromete Dios a bañarnos? Se compromete. ¿Se compromete Dios después de bañarnos a cambiarnos la mente, cambiarnos los sentimientos y las emociones? ¿Se compromete Dios a poner el Espíritu Santo dentro de nosotros para que seamos fieles y obedientes? ¿Se compromete o no se compromete? Ahora se compromete el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hacer en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Le hago la pregunta, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Señores, esto es hasta misterioso. ¿O no? No luches más, ríndase. No siga peleando, ríndase, no se defienda. Porque hay un espíritu malo, un espíritu demoníaco, que cuando usted le dice la cosa a la gente para que el espíritu produzca el arrepentimiento, entonces se enganchan a abogados. Pero ¿qué? Estate quieto. Romanos 8, 26. ¿Qué dice el versículo 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Dios santo. ¿Con qué cosa dice? El hombre llegó a su casa y unos delincuentes habían llegado a la casa, habían matado a la mujer a machetazo y habían matado a la niña, pero la niña todavía estaba viva, picada. Yo le hago una pregunta. Cuando este hombre, un misionero, en ese país lejano, encontró su casa y llegó y vio este cuadro, ¿estaba llorando? ¿Ustedes creen que estaba llorando? ¿O estaba gimiendo? ¿Entendieron? Hay un nivel de dolor que ya el llanto no tiene sentido. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿qué dice aquí que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Le tengo una pregunta de examen. ¿Están listos? Me gustan las preguntas de examen. ¿Puede un ser humano derrotar a un ser divino? No salida, carajo. Eso salida, mamá. ¿Puede o no puede? ¿Qué dice aquí que el Espíritu hacía? Intercede por con gemidos indecibles. Y que indecible. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿quería salvar a los judíos? ¿Aceptaron a Jesús? ¿Lo rechazaron? ¿Lloró Jesús cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí y no quisiste? Mi pregunta, ¿vencieron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo vencieron o no lo vencieron? Cosalita, mamacita linda. Hermano, te abogada. ¿Verdad que se nos hace duro decir que vencieron a Jesús? ¿Verdad que se hace duro decir que vencieron al Espíritu Santo? ¿Se hace falta? Ok, ¿sí o no? Pero ¿cómo está el Espíritu Santo diciendo ahí que está con gemidos? ¿Cómo? ¿Qué significa gemidos indecibles? ¿Cómo usted me explica a mí que un ser humano tan chiquito, tan insignificante, se oponga al todopoderoso Espíritu Santo y lo rechace y se pierda? Explíquemelo. 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 ¿Entienden, por favor? En el mismo capítulo 8, perdón, ¿verdad que la Biblia es hermosa? ¿Nos estamos inventando algo o estamos leyendo la Biblia? ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo y la regeneración, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Ahora, mire qué cosa linda. Mire la actitud hermosa de Dios. Ya leímos el versículo 26, ¿o no? Ahora, vamos a leer más adelante el versículo número 31. ¿Qué dice el 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué pregunta? ¿Cómo no nos dará juntamente con el qué?
todas las cosas. Versículo 33, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y ahora, ¿cómo responde? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Y qué responde? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahora pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué dice? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi pregunta, ¿significa eso llevar la cruz, sí o no? Sí. ¿Cuál cruz? Siempre caen en la trampa. Hay un himno que dice, toma la cruz de Cristo, y ese himno yo le digo, espérate, vamos a poner la cosa en perspectiva. ¿Tenía Cristo alguna cruz? No. ¿Murió en la cruz de quién? ¿Qué dice Cristo? ¿Que vamos a tomar la cruz de quién? Adelante, mi hijo. ¿Qué dice Cristo? Lucas 9:23. Tenemos que terminar como empezamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué cosa? Si cuando tomamos la cruz viene tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿debemos salir corriendo? Seamos sinceros, ¿verdad que hay muchos cristianos que salen corriendo? No, salida, mamá. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿qué más? Ni la vida, ¿qué más? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Aquí viene mi pregunta para usted. La pregunta es, ¿se atreve usted a darle a Dios el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y produzca el nuevo nacimiento? Amén. Aunque tenga que podarlo, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Ustedes saben que los pastores tienen dos asuntos de madera. Dígame el nombre de uno. A ver, hay uno que es largo, el cayado, pero hay otro que es largo y que curva en la punta, ¿cómo se llama? La vara. ¿Para qué es el cayado? Que no es muy callado. Para defender las ovejas. Es un palo. Y cuando uno está poniendo en peligro el rebaño entero, ¿qué hace el pastor con la ovejita? La pone callada. ¿Entendieron? ¿Verdad que a veces hay que romper una patita a la oveja para salvarla? ¿Sí o no? ¿Usted está dispuesto a que el Señor haga eso con usted? Con tal de salvarle. Mamá, mi muchacha, mi negra linda, caramba. En la cama, cuando le dije que se aceptaba a Jesucristo, me dijo que sí. Mi muchacha, mi negra linda. Todo, 17 años y 6 meses, preguntándosele en buena lid, de corazón. Y que no. Y no. Compadre, cuando estaba ahí en la cama, llevándosele el demonio, echa leña, pudriéndose por dentro, muriéndose. Ese día me dice que sí, mi negralita, caramba. Sí, Andrés, me dice. Sí. Mamá, ¿sabes lo que de 17 años y 6 meses? Preguntando a la gente una cosa y que no. Y ahora te dice que sí. Y le digo, mamá, ¿tú me estás entendiendo? Sí, yo te estoy entendiendo. Yo voy a cambiar la pregunta a ver si es verdad que tú me estás entendiendo. Pues cámbiala. Mamá, ¿tú aceptas al diablo como tu salvador? No, a ese no. A ese no. Entonces empecé a llorar. Y le digo, pero mamá. Me dice ella, dale gracias a Dios que me enfermé. Dale gracias a Dios que me enfermé. Porque si yo no me enfermo, te hubiera seguido diciendo que no. Papá Dios me había dicho, tiene un corazón muy duro y solo se ablanda con fuego. Y en mi desesperación le dije, pues métale fuego. Y le metió fuego.
Y en medio del fuego, la señora aceptó a Jesucristo. Tenía el vientre de este tamaño, tan grande que en la cama no podía voltearse de un lado para el otro. Había que ayudarla. Mi sobrina me cuenta que en las noches los dolores eran tan espantosos que ella cogía la sábana, la envolvía, se la ponía en la boca, la mordía. Cuando le venía el dolor, el hígado se le estaba deshaciendo. Cuando venía el dolor, sin quejarse, calladita. ¿Tomó su cruz o no la tomó? La tomó. Sin quejarse. Así. Mordía la sábana envuelta, pero un bollollón así para poder. Y empezaba. Y mi sobrinita ahí al lado. Y la cama se movía. Y venía, mamá. Mamá. Y después que ya pasaba el dolor así, sudaba. Se quitaba la cosa de la boca. Y con las lágrimas que le corrían, le decía, Kareni, duérmete. Pero mamá, duérmete. Sin quejarse. El Dios que creo es todopoderoso. Le dieron una semana de vida y me dijo que no quería morirse todavía. Fui donde Dios. Dije, bueno, la señora no se quiere morir. Hace esto y esto y esto. Y dije, mamá, te voy a morir cuando a ti te dé la gana. Y se ría porque mamá era especial. Mira, bébete esto así. Te muere cuando te dé tu gana. El video empezó en agosto. No, de agosto a noviembre parece que empezó el relajo ese. Y llegó el final de año. Ay, yo quiero ver la Navidad, está bien. Y el año nuevo, sí señor. Y que los cumpleaños de ustedes en febrero, sí señor. Y se murió el 17 de marzo, cuando a ella le dio la gana. Porque el Dios que nosotros queremos es todopoderoso. ¿No es así el Dios suyo? Recuerdo cuando me dice, ya estoy lista. Ya me quiero morir. Muy tranquila, después que la ungimos el mal espíritu se fue. Muy tranquila. Digo, bueno mamá, tenemos todo listo. ¿Tú arreglaste todo? Sí. Y con una sonrisa me pregunta, ¿seguro que tú arreglaste todo? Sí, mamá. ¿Y de qué color es la caja que me va a enterrar? Gris. ¿Y a qué funeraria? Tal funeraria. ¿Y dónde me van a enterrar? A mí es que no me entierren en el suelo, porque con todos esos pajaritos andando uno por encima, mi muchachalita y negralita, caramba. Digo, no tengo ningún pajarito por encima. Entonces me dice, porque era un poco exigente la doña, alabado sea Dios, me dice, a mí tampoco me entierren un nicho que tuvo otro muerto, porque eso se pone asquerosísimo. Y le dije, no mamá, es un nicho nuevecito. Y se ríe, dice, ¿tú estás seguro, Andrés? Sí, mamá. Y tú has pensado que cuando uno tiene una funeraria hay que ponerle flores. Digo, tú vas a tener flores que tú no te lo vas a imaginar. Y me dice, tú estás hablando muy bonito. Sí. ¿Tú fuiste a la funeraria? Sí, mamá. ¿Tú hiciste todos los arreglos? Que sí. ¿Ellos te pidieron un pago? Claro que sí. ¿Y te dieron un recibo? Sí. Déjame ver recibo. Cosa linda, mamacita linda. Miren, yo le voy a decir a ustedes una cosa. Si esto de la cuestión del cristianismo, estamos gigante, esto no fuera de verdad, yo no tuviera en esto. Yo no estuviera en esto. Sacó la cartera, sacó el recibo, le digo, míralo aquí. Y mira, entonces se ríe y se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, bájate. Porque estaba en la cama, no podía moverse de la cama. Y me dio un besito. Y me dice, gracias, mi hijo, y perdóname. ¿Perdonarte por qué? Yo te fastidié la vida, Andrés. Hice de todo para sacarte de la iglesia. Porque yo decía que un hijo mío no podía ser así. Y empezó a hablar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted me contradice lo que le estoy diciendo? ¿Salvó el Señor a mi mamá? Pues verdad que puede salvar a la familia suya también. Mis hermanas me decían, ¿qué fue lo que yo le hice a mamá? Porque después que la ungimos, el mal espíritu se fue. La mujer cambió, que la cara le resplandecía como,
Tiene una cara tan hermosa, como si fuera un ángel. Mi hermana llorando le preguntaba a mi otra hermana, Carmen, ¿y qué fue lo que Andrés le hizo? Explícame, ¿cómo fue que le hizo? ¿Qué fue lo que le hizo? No, yo no sé, porque se encerró con ella allá adentro. Es más, mandó a sacar a todo el mundo de la casa. Y tuvimos todos que salir de afuera y cerró la casa, nada más estaban él y ella solito aquí. Y después que vinimos, ya mamá era otra gente. Y se sentaba con mi mamá y le decía, mamá, ¿sí? ¿Qué fue lo que Andrés te hizo? Y cosa le dice. Miren qué lindo hablar de esto, de algo tan doloroso con una risa. ¿No le parece interesante esto? A ver, ¿sí o no? Le dice mi mamá, dice acá, nena, mamá, ¿qué fue lo que Andrés te hizo? Dice, bueno, él vino, oró, y entonces sacó un aceitico, y el aceitico con un algodón, empezó a ponerme de ese aceitico en la frente, y entonces, ¿qué pasó, mamá? Dice, lo más raro, nena, que cuando me puso el aceitico, yo sentí que una cosa se me salió, y se fue. Y entonces, oye, yo sentí como que algo que no era ni agua ni aceite, pero era como aceite o agua, yo no sé. La cuestión que esa cosa me cayó en la cabeza y me fue cubriendo todo el cuerpo, hasta que me cubrió todo el cuerpo. Y después ya yo soy diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé. Pero qué diferente es todo, mi hija. Ay, mamá, y la abrazaba y le daba un besito. Mamá, es que tú no te pareces a ti, mamá. Pero ¿y a qué me parezco entonces? Cosa linda. Es que mira qué sonrisa tú tienes en la cara, mamá. No te quejas del dolor. Mamá, ahora yo le pregunto a usted, vuelvo otra vez a la carga. ¿Tiene Dios poder para hacer que la gente nazca de nuevo? ¿Usted quiere que sea por la buena o usted quiere que sea por la mala? Cosa linda, así, linda. Porque si usted quiere, podemos orar para que el Señor lo tumbe del caballo como a Pablo. O para que usted se le dé gracia una mojiganga y se pudra por dentro. Yo me pregunto, ¿por qué somos tan brutos? ¿Quieren que terminemos caliente? Porque hay que terminar. Salmo 32. Vamos a terminar con este versículo. Mire qué cosa linda. Salmo 32. Yo amo cada día más a mi Señor. No hay nadie más bueno que Dios. ¿Cómo nos aguanta? ¿Cómo se espera? Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Qué dice ahora? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y termino con esta pregunta. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual al Señor para que el Espíritu Santo venga a la vida suya y produzca el nuevo nacimiento? Amén. Entonces pónganse en pie conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Padre amado, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y produzca el nuevo nacimiento. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.